La pregunta sobre por qué la Virgen de Guadalupe eligió México es una de las más profundas, enigmáticas y significativas que ha perdurado a lo largo de los siglos. No se trata únicamente de un hecho histórico aislado, sino de un acto divino cargado de un mensaje espiritual profundamente trascendental. La aparición de la Virgen en 1531 no fue una mera coincidencia ni un evento aislado en el tiempo, fue un momento exacto de la historia, cuidadosamente elegido con un propósito claro y de gran alcance, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy, casi 500 años después. Este acto de fe, que trascendió la cultura, la religión y las creencias de la época, tiene un significado que va más allá de lo que podemos comprender con solo mirar los hechos desde una perspectiva humana. Cada elemento de la aparición de la Virgen de Guadalupe tiene una carga simbólica y espiritual que sigue resonando con fuerza, invitándonos a reflexionar y a recordar la importancia del mensaje de la Virgen, su llamado a la unidad, el amor y la esperanza. En un mundo marcado por desafíos y divisiones, este mensaje sigue vivo, inspirando a millones de personas alrededor del mundo a encontrar consuelo y dirección. La elección de México como lugar para este milagro tiene un propósito eterno que aún continúa. En 1531, México atravesaba una de las etapas más complejas y profundas de su historia. Era un país marcado por una transición cultural, religiosa y social sin precedentes. La nación se encontraba dividida entre dos mundos opuestos que chocaban de manera dramática. Por un lado, estaban las antiguas costumbres, tradiciones y creencias de los pueblos indígenas, cuyas culturas habían florecido durante siglos en todo el territorio. Por otro, la llegada de una nueva cultura europea, representada por los colonizadores españoles, que traía consigo el cristianismo, nuevos valores, instituciones y una estructura social completamente diferente. Este choque de mundos, cargado de tensiones y enfrentamientos, transformaba cada aspecto de la vida cotidiana. Este proceso de colonización fue muy doloroso para los pueblos originarios. La opresión, las guerras, la imposición de nuevas costumbres, y las duras condiciones de vida, junto con las devastadoras epidemias que diezmaban a la población indígena, llevaron a un profundo sentido de desesperanza. Muchos de los pueblos indígenas se veían atrapados entre el temor a perder su identidad y la presión de adaptarse a una cultura ajena que parecía imponer una visión del mundo completamente diferente. El alma de los pueblos originarios estaba rota, su cultura y sus creencias se veían arrasadas, y la fe en el futuro parecía desvanecerse con cada día. Fue en este contexto de crisis, desesperación y confusión espiritual, cuando ocurrió algo extraordinario. En medio de este sufrimiento colectivo, surgió un mensaje divino que no solo cambiaría el rumbo de México, sino que marcaría un hito en toda la historia de América Latina y del mundo. La Virgen de Guadalupe, apareciendo a un humilde indígena llamado Juan Diego, se presentó como una respuesta espiritual a las profundas necesidades de consuelo, esperanza y unidad que vivía el pueblo. Su aparición no solo fue un acto milagroso, sino también un mensaje de amor, paz y reconciliación, destinado a sanar las heridas de un pueblo dividido y a unir dos mundos aparentemente irreconciliables. Este milagro, que parecía un acto sencillo pero cargado de simbolismo, marcó el inicio de un cambio profundo en la espiritualidad del pueblo mexicano y latinoamericano. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para aquellos que se sentían despojados de su cultura, de su tierra y de su dignidad. Su mensaje trascendió las fronteras de México, inspirando a millones de personas en toda América Latina y más allá, convirtiéndose en un faro de fe, unidad y fortaleza en momentos de adversidad. En este contexto de transición y crisis, la Virgen de Guadalupe apareció como un rayo de luz, una señal divina de que aún en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y un camino hacia la reconciliación y la unidad. La aparición de la Virgen de Guadalupe no solo fue una respuesta a las necesidades espirituales de los pueblos indígenas, sino una invitación al encuentro y la reconciliación entre los dos mundos, el indígena y el europeo. La Virgen eligió a Juan Diego, un humilde indígena, como el portador de su mensaje de esperanza, amor y unidad. La elección de Juan Diego resalta la importancia de la humildad y demuestra que el mensaje de Dios no hace distinción de clases ni razas. A través de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe entregó su mensaje de consuelo, unidad y reconciliación. Este mensaje no solo tocó a los indígenas, sino que también llegó a los corazones de los europeos, creando una base de fe común que trascendería las diferencias culturales. El Cerro del Tepeyac, el sitio elegido por la Virgen de Guadalupe para su aparición, es un lugar de profunda relevancia espiritual y simbólica para los pueblos indígenas de México. Este cerro no era un simple montículo de tierra,
para los pueblos nahuas, quienes habitaban la región, representaba un lugar sagrado de gran significado dentro de su cosmovisión. El Tepeyac estaba vinculado a la diosa Tenantzin, una deidad madre de gran importancia para las culturas indígenas prehispánicas, y era un sitio venerado en sus tradiciones religiosas. Por ello, la Virgen eligió este lugar para hacer su aparición, transformándolo en un centro de devoción mariana, un espacio de fe cristiana que, al mismo tiempo, respetaba las raíces espirituales de los pueblos originarios. La elección de este lugar fue trascendental, pues no solo representaba la voluntad divina de unir dos mundos aparentemente opuestos, el indígena y el europeo, sino también un símbolo de respeto hacia las creencias indígenas. La Virgen no apareció en un lugar alejado ni en un templo cristiano, sino en un sitio profundamente significativo para los pueblos indígenas, mostrando que el cristianismo no tenía que eliminar ni destruir las raíces culturales y espirituales de los pueblos originarios, sino que podía integrarse de una manera que respetara y abrazara esa identidad. En este contexto de profunda significación, la Virgen le pidió a Juan Diego, un indígena humilde y sencillo, que llevara el mensaje al obispo de la Ciudad de México para que se construyera un templo en su honor en ese mismo cerro. A pesar de los muchos obstáculos, como la incredulidad del obispo y las dificultades que enfrentó Juan Diego, la fe inquebrantable de este humilde hombre y la intervención milagrosa de la imagen impresa en su tilma lograron que se cumpliese la voluntad de la Virgen. Este milagro y la fe de Juan Diego resultaron en la construcción del Santuario de la Virgen de Guadalupe, el cual se ha convertido en uno de los lugares de mayor peregrinación no solo en México, sino en el mundo entero. Cada año, millones de fieles se acercan a este santuario buscando consuelo, esperanza y fortaleza. El lugar se ha convertido en un símbolo de fe, unidad y resistencia, un recordatorio de cómo la espiritualidad puede trascender las divisiones y los conflictos. El Cerro del Tepeyac, con su historia sagrada y su conexión profunda con las raíces indígenas, sigue siendo el corazón palpitante de la devoción guadalupana, un lugar donde los mexicanos y peregrinos de todo el mundo se encuentran para renovar su fe y recordar el poder transformador de la esperanza. La pregunta de por qué la Virgen de Guadalupe eligió México como el lugar para su aparición tiene una respuesta profunda que va más allá de los aspectos históricos y espirituales inmediatos. México, en 1531, atravesaba una situación crítica, marcada por el choque cultural y religioso entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos. Sin embargo, su ubicación geográfica y su rica diversidad cultural lo convirtieron en un punto estratégico que sirvió de puente entre dos mundos muy distintos, el indígena, con sus tradiciones ancestrales, y el europeo, con su cristianismo y nuevas estructuras sociales. México estaba en el corazón del continente americano, lo que le daba una posición geográfica privilegiada para ser el epicentro de un mensaje que trascendiera las fronteras nacionales. Esta ubicación permitió que el mensaje de la Virgen de Guadalupe no solo tuviera un impacto profundo en México, sino que se difundiera rápidamente por todo el continente latinoamericano y más allá, alcanzando a millones de personas. Su aparición en el país no solo fortaleció la fe de los mexicanos, sino que permitió que el mensaje de amor, esperanza y reconciliación llegara a muchas otras culturas, uniendo a pueblos diversos bajo un mismo símbolo. Además, la imagen de la Virgen de Guadalupe es un fiel reflejo de la diversidad cultural que caracteriza a México. La representación de la Virgen fusiona elementos de las tradiciones indígenas y cristianas, lo que crea una poderosa figura que simboliza la reconciliación y la unión de dos mundos que, hasta ese momento, parecían irreconciliables. Su imagen no solo es un símbolo de la fe católica, sino también un reflejo de las raíces indígenas, con la Virgen apareciendo como una mujer mestiza, con rasgos propios de las tradiciones nativas de México. Esta fusión de elementos culturales no solo permitió que el mensaje de la Virgen fuera aceptado por los pueblos originarios, sino que también ofreció una vía para que los colonizadores europeos se unieran a la devoción, creando una identidad compartida y fortalecida por la fe común. La Virgen de Guadalupe, en su mensaje de amor y unidad, trascendió las barreras de la cultura y la raza, y se convirtió en un faro de esperanza para millones de personas, no solo en México, sino a lo largo de toda América Latina y en muchas partes del mundo. En este contexto, México no solo fue el lugar elegido por la Virgen para su aparición, sino que se transformó en un punto de conexión cultural y espiritual, uniendo a los pueblos de diversas tradiciones bajo un mismo manto de fe. Esta poderosa imagen se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza, guiando a las generaciones venideras hacia un futuro más unido, lleno de amor y comprensión mutua. Hoy, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo de esperanza, fe y unidad, no solo para los mexicanos, sino para millones de personas alrededor del mundo.
En un mundo moderno, donde las sociedades enfrentan divisiones, conflictos y crisis de identidad, el mensaje de la Virgen sigue siendo relevante. Ella nos invita a mirar más allá de las dificultades y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La figura de la Virgen de Guadalupe es un recordatorio tangible de que los milagros son posibles cuando hay fe. Su mensaje trasciende el tiempo y las fronteras, invitándonos a vivir con compasión, amor y unidad. La imagen de la Virgen de Guadalupe no solo refleja la humildad y la ternura, sino también el poder transformador del amor maternal, que tiene el potencial de sanar y unir corazones. Desde su aparición en el Cerro del Tepeyac, la Virgen ha sido una fuente constante de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su presencia nos recuerda que los valores fundamentales de la paz, la unidad, la justicia y el amor son los pilares esenciales sobre los cuales podemos construir un futuro más esperanzador y armonioso. En un México que, en la actualidad, enfrenta grandes desafíos sociales, económicos y políticos, el mensaje de la Virgen de Guadalupe resuena con más fuerza que nunca. Ella nos llama a ser agentes de cambio, a vivir con compasión y empatía hacia nuestros semejantes, y a trabajar juntos por un país más unido. En un contexto de polarización y división, el llamado de la Virgen es claro: debemos poner de lado nuestras diferencias y abrazar la unidad, el amor y la comprensión mutua. Nos anima a cuidar nuestras raíces, nuestra cultura y a preservar la esencia de lo que nos hace ser quienes somos, sin perder de vista la importancia de convivir en armonía con los demás. Sin embargo, el mensaje de la Virgen de Guadalupe no es exclusivo de México. Trasciende las fronteras nacionales y se convierte en un llamado universal a todos los seres humanos, independientemente de su origen, cultura o religión. Su mensaje es un llamado a la reconciliación, a la paz y a la creación de un mundo fundamentado en los valores esenciales de la justicia, la compasión, la fe y la unidad. La Virgen nos invita a ser portadores de su mensaje de amor incondicional y de esperanza, y a esforzarnos por construir un futuro donde prevalezca la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos. La Virgen de Guadalupe, con su imagen maternal y su profundo mensaje de amor, no solo nos inspira a cambiar nuestra forma de pensar y actuar, sino que también nos invita a ver el mundo desde una perspectiva de transformación personal y colectiva. Nos enseña que el verdadero cambio comienza en el corazón de cada uno de nosotros, y que al vivir los valores que ella nos transmite, podemos crear un mundo más justo, equitativo y lleno de compasión. Así, su imagen no solo es un símbolo de fe, sino también una guía que nos impulsa a ser mejores personas y a contribuir activamente a la transformación de nuestras comunidades y del mundo en general. Hoy, casi 500 años después de su aparición, la Virgen de Guadalupe sigue siendo una guía espiritual y moral para millones de personas. Su aparición en México marcó un antes y un después en la historia de la espiritualidad, demostrando que los planes divinos no conocen fronteras ni limitaciones. Nos enseñó la importancia de la humildad, la obediencia a Dios y el poder del amor maternal. Como mexicanos, tenemos la inmensa responsabilidad de honrar la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo como un símbolo de nuestra fe, sino también como un legado cultural y espiritual que nos une. Su mensaje trasciende nuestras fronteras, y es nuestra responsabilidad asegurar que esta devoción siga viva, promoviendo los valores que ella representa y transmitiendo su amor y compasión a las generaciones futuras. La Virgen de Guadalupe sigue siendo un faro de esperanza en un mundo cada vez más dividido. Cada vez que miramos su imagen, no solo recordamos el milagro de Juan Diego, sino también reflexionamos sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas: ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo que necesita desesperadamente más amor y unidad. Este diciembre, mientras celebramos su fiesta, reflexionemos sobre el mensaje que la Virgen nos dejó: un compromiso con la fe, la esperanza y el amor. Que todos compartamos este mensaje con los demás, con nuestras familias, con la sociedad y con el mundo entero. Si este mensaje te ha tocado y te invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la esperanza y la unidad, no olvides suscribirte a nuestro canal.